Buenos días con todos. Damos inicio a la continuación del juicio oral en el expediente 49-2005. Los seguidos en contra de Julián Joaquín Solano Silvestre y otros, por delito contra la vida del cuerpo y la salud, el agravio de Máximo Astro Palomino y otros. El día de hoy, 30 de enero del año 2026, se inicia la audiencia indicada. Ya con el informe del señor secretario, por favor, antes de la audiencia informó quiénes son los que faltan para la instalación de la audiencia. Sí, señor director de debate, verifico que se acaba de conectar la doctora Santana Vera y el doctor Anderson Costa López. En ese sentido, solo sería pendiente la conexión de la siguiente representante del Ministerio Público. Ya, entonces, por favor, un receso para que se conecte la doctora y comuníquese, por favor, conmigo. Ya, gracias. Señor director de debate, la señorita representante del Ministerio Público me comunica que ha tenido un problema con su red de conexión a Internet, pero que en breve va a conectarse a la sesión. Gracias, doctor. Entonces, esperemos un momento que se conecte. Señor director de debate, verifico que se ha conectado ya la señorita representante del Ministerio Público a la sesión. Gracias. Bueno, ya con el informe de secretaría, por parte del Ministerio Público, ¿se encuentra conectado? Sí, muy buenos días, señor director de debate, señores magistrados, todos los presentes. Bueno, mil disculpas, tuve problemas con la tecnología, pero no sé si ya me pueden escuchar. Sí, doctora, sí. Sí, no tengo ninguna observación al acta de sesión. Gracias, doctor. Por favor, tenga en cuenta que solamente tenemos una hora, no vamos a avanzar mucho en este espacio, debiendo prever cualquier situación. Gracias, doctora. En cuanto a los abogados de la parte civil, observaciones al acta. Doctora Gabriela Félix. Sí, señor director de debates. Observaciones al acta. Sin observaciones, ¿no? Por parte de los abogados de los acusados. Doctora Santana, por parte del señor Solano Silvestre. Sí, muy buenos días, señor director de debates y con las demás presentes. Por parte de la defensa técnica, el señor Solórzano, ninguna observación. Gracias. Gracias. Por parte de la defensa, el señor Gino Espejo Lamas. Señor magistrado, por la defensa, Gino Costa Ramas, todo conforme, ninguna, señor magistrado. Gracias, doctor. La defensa del señor José Rolando Valdivia Dueñas. Buenos días, señor director de debates. Buenos días con todos los presentes. La defensa técnica de José Rolando Valdivia Dueñas, ninguna observación al acta, señor director de debates. Gracias, doctor. La defensa del señor Abeldaño Dávila. Alejandro Lautaro. Buenos días, señor director de debates y todos los presentes. Por nuestro lado, ninguna observación. Gracias. Gracias. La defensa de los ausentes. Contumaz, doctor Upay. Señores magistrados, parte procesal, buenos días con todos. Sin observaciones al acta. ¿Me escucharon? Sí, doctor. Sí, ahí. Gracias. Pues no hay observaciones al acta. Se aprueba conforme al artículo 2.1 del Código de Procedimientos Penales. Despacho pendiente de la causa, señor secretario. Sí, señor director de debate. Con fecha 28 de enero tenemos el ingreso número 1235-2026
presentado por la señorita representante del Ministerio Público, mediante el cual está solicitando se le remita copia justificada según los actuados del presente caso. Señora fiscal, doctora, Sí, señor director de debates, no le pude escuchar. presentó un escrito solicitando copias certificadas, pero ¿de qué actuado? Ah, sí, señor director de debates. Solamente es un pedido de un acta de sesión en la fecha que se indica en el escrito, por cuanto a nosotros nos piden en la Junta Nacional de Justicia que presentemos algunas muestras, ¿no?, de la actuación fiscal en este caso en los juicios orales. Ah, ya, está bien. Entonces, de las actas del juicio oral, con esa precisión. Bueno, conceda Sí, las señor. copias certificadas por secretaría a la representante del Ministerio Público, conforme solicita de las actas de juicio oral de la presente causa. ¿En más despacho, señor secretario? Eso es todo el despacho pendiente, señor director de debate. En la anterior sesión dejamos esperando a un testigo. ¿Se encuentra presente? Sí, señor director de debate. Se encuentra presente el señor Vergara Ciapciac, Carlos Enrique. Y en ese mismo sentido mencionar que también se había citado al señor Juan Carlos Yendo O'Connor, la sesión antepasada. Sin embargo, no pudo conectarse en esa sesión, pero se ha hecho presente en la sesión del día de hoy. Ya, Ana. Bueno, señor Liendo O'Connor. Bueno, no teníamos programado su declaración para hoy, pero sí el tribunal se comprometió con el señor Vergara, porque la sesión pasada estuvo esperando y no pudimos completar. Señor Liendo, secretaría, el señor secretario aquí informado, ¿tiene su número, su teléfono? Solicitaría que lo remita por el chat, señor director. Por el WhatsApp, por favor, señor Liendo, le pasa usted el número telefónico al señor secretario y él le va a comunicar el día y hora para que se presente usted, porque no voy a dejarlo esperar, ya que el señor Vergara tiene que declarar primero que usted y no va a haber tiempo para que declare, señor Liendo. Ya coordinamos una fecha de su tiempo. Señor, yo he recibido una esquela en mi casa del juzgado. He dejado de trabajar el día de hoy para poder estar presente en esta sesión. He tenido que excusarme del trabajo. La vez pasada, por cuestiones de tiempo también, que Salvador no pude participar. Sería la tercera citación que yo recibo. Si está bien, yo lo hago, no hay ningún problema, pero tenga en cuenta que yo estoy acá cumpliendo una esquela que he recibido en mi casa. Señor secretario, usted informó que el señor Liendo no se presentó en la sesión pasada y que recién ahora Estuve. se está presentando. ¿Sí estuvo? Estuve en la sesión pasada, que tuve que alejarme porque se prolongó el tiempo y no pude hacerlo. Bueno, en ese sentido, atendiendo, señor Liendo, la disculpa del caso. Este es un proceso muy complejo, hay bastantes incidentes, pedidos de los abogados, que naturalmente están en todo su derecho. Y ello ha implicado de que la sala también tenga que resolver y bueno, se ha hecho imposible de cumplir con su declaración. Por eso le digo, le estoy avisando ahora para que, por favor, nos entienda y en la próxima sesión usted va a declarar primero. Así como le he dicho al señor Vergara, a usted le digo que en la próxima sesión usted va a ser el primero en ser atendido y no va a esperar. Perfecto, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Liendo. Gracias. Buenos días. Buen día. Puede retirarse. Su celular, por favor, que por interno con el señor secretario. Ya, el señor Vergara. Buenos días. Buenos días, señor director de debate. Ya. ¿Puede prender su cámara, por favor, señor Carlos? Prendida. Ya, gracias. Nombres completos, por favor, y número de documento nacional de identidad. Carlos Enrique Vergara Ciapciac, DNI número 7875014. Ya. Su domicilio. Calle Parque San Martín, 225, departamento 1102, Pueblo Libre. Gracias. ¿A qué se dedicaba usted antes? ¿Qué actividad realizaba? ¿Qué profesión? ¿Y a qué se dedica hoy a la fecha? General de división en situación de retiro. Pasé el retiro en diciembre del año 2015. Actualmente me dedico a la docencia principalmente en el Centro de Altos Estudios Nacionales y en el programa de alto mando del Ejército.
Ya. Señor Vergara, ¿profesa usted la religión católica? Sí. Levante usted la mano derecha, por favor. En su condición de testigo experto se le va a tomar el juramento de ley. Señor testigo, ¿jura usted contestar con la verdad a todo lo que se le pregunte en esta audiencia de juicio oral? Sí, juro. Gracias. Unas precisiones. Cuando alguien intervenga a la pregunta que le están realizando, se oponga, no conteste usted. Vamos a resolver la oposición y yo le voy a indicar para contestar. Gracias, señor Vergara, entonces, por asistir. Gracias. El testigo fue ofrecido por la defensa de... Doctor Puesta, creo que es usted. Sí, es mi testigo, señor director de debate. Sí, ya, perfecto. Señor doctor Puesta, le concedo usted la palabra. Gracias, señor director de debate. General Carlos Vergara, tengo usted muy buenos días. Muy buenos días, Doctor Puesta, abogado del general Valdivia Dueñas. Voy a hacerle algunas preguntas. Dígame, ¿usted recuerda qué año ingresó al ejército? 1978. 78. ¿Y hasta qué año estuvo prestando servicios en el activo? 2015. 2015. ¿Qué grado militar, qué puestos ha ocupado dentro del ejército, especialmente en planeamiento estratégico, me gustaría? Cuando yo estuve 3 años en la dirección de planeamiento y operaciones y un cuarto año fui jefe de la dirección de planes y operaciones del ejército. Posteriormente a eso he sido comandante general del Cologe, comandante general de la segunda división de ejército y en mi último año comandante general del ejército. Usted ha llegado a ocupar el máximo cargo dentro del ejército, o sea, prácticamente usted ha pasado por todos los estamentos del ejército. Sí, me dijo los últimos, pero por supuesto hay muchos más puestos. Muy bien, general, gracias. Quiero hacerlo en base a su amplia experiencia como oficial del ejército y usted ha llegado a ser comandante general del ejército. Quisiera hacerle algunas preguntas exclusivamente respecto a planeamiento, ¿no? Dígame, ¿existe alguna diferencia entre un plan de operaciones y un esquema de plan de operaciones? El plan de operaciones normalmente es más completo. Un esquema de operaciones se realiza en base a un plan madre anterior ya previsto y se dan ciertas especificaciones o se utiliza un esquema cuando no hay tiempo para desarrollar en forma completa el plan o esto no es necesario en vista que las instrucciones de coordinación u otras similares ya están previstas y únicamente se coloca la misión y aquellas partes del concepto de la operación que se requieran en adición a lo yo acordado anteriormente. Ok. General, en un esquema de plan de operaciones se puso como misión de cumplir en un plan de operaciones, decía, la persecución, ubicación, captura y o eliminación de delincuentes terroristas que habían participado en un ataque a un convoy militar. Quiero que nos ilustre al tribunal y a todos los presentes si para el término eliminación o eliminar en el ejército significa asesinar. No. Cuando se habla de eliminación, ahí lo que se está pidiendo es quitarle toda capacidad de operación. No es una eliminación física. Y eso no es en el ejército del Perú, es ya en el siglo XIX, Clausewitz de la guerra, que todos por lo menos han escuchado, al menos la parte del aforismo, la guerra es la continuación de la política por otros medios, ya hablaba y después es muy repetido, de que en cualquier guerra, la potencia militar la da la combinación de los medios físicos con la moral, con los medios morales, ¿no? Y que la forma precisamente de terminar con el conflicto y vencerlo es dejar la moral en cero, porque físicamente es imposible desaparecer todos los medios o a todas las personas. Eso lo repite muchas veces y es desarrollado en varias partes de su obra. Estamos hablando del siglo XIX ya. Inclusive, en medio de su vasta obra, inclusive en un momento habla para los lectores no familiarizados, que cuando está hablando de destruir, de eliminar, depende de la traducción del alemán, no se refiere a la desaparición física, sino a que dejar sin capacidad de actuar, quitarle toda capacidad militar a las formaciones enemigas. En ese sentido, cuando se habla de eliminar,
estamos colocando pues que esa entidad no pueda seguir actuando operativamente, ¿no? Y ese término se utiliza, por supuesto, también en guerra convencional. Podría decir que adicionalmente, no conozco el plan, pero ya a partir de mediados de los 80, todos los planes estaban obligados a colocar que se debe hacer con respeto a los derechos humanos. Entonces, si eso figura en el plan y se entendiera como eliminación, la desaparición física de alguien, no habría pues una contradicción en el mismo plan. Gracias. General, justo la siguiente pregunta era la siguiente. En ese mismo plan, efectivamente, como usted está diciendo, en ese mismo esquema de plan de operaciones, se dispuso que la operación sea ejecutada respetando los derechos humanos y la propiedad privada. ¿Eso significa que existe alguna limitación o algún parámetro que debían de cumplir, especialmente el jefe de operaciones y las patrullas que participaban en ese plan de operaciones? Y por supuesto, eso siempre ha sido así. Ahora, a raíz de la intervención del ejército a partir del año 82, se va disponiendo pues, que se coloque específicamente en los planes, esquemas de plan, que se debe realizar con respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, obviamente que una eliminación física de las personas está pues totalmente opuesta a hacerlo con respeto a los derechos humanos. Y ya en los 80, parte de la instrucción que se da es el respeto a los derechos humanos y cómo deberían comportarse durante las operaciones. Ok, gracias. Además, quiero hacerle una pregunta a usted, con su amplia experiencia, ha ocupado el máximo cargo del ejército. Dígame, ¿es posible que el general jefe de la división, ¿no? En ese caso era el jefe político militar de Ayacucho, de la subzona de seguridad número 5, que en ese entonces se desempeñaba el general Valdivia Dueñas, podría tener comunicación a través de radio con las patrullas que venían realizando las operaciones? Es improbable, ¿no? No puedo decir imposible porque no conozco los medios, pero los medios que en esos momentos tenía el Ejército de Comunicaciones son los radios Tadirán 2000, Tadirán de origen israelí. Normalmente lo que tenían las patrullas es un ANPRC 77, un alcance teórico de 8 kilómetros, pero es más, en la zona de la sierra tenía serias dificultades para salir porque esos radios en HF o en VHF, alta o muy alta frecuencia, necesitan ser intervisibles para la propagación de las ondas. Es decir, pueden estar cada uno en una quebrada a una distancia relativamente cercana y no hay cómo comunicarse. Los radios de banda lateral única tipo Thomson o Tadirán 2000 llegan muy posteriormente, inclusive teniendo ellos que nunca llegaron a ser de dotación de una patrulla por limitación de medios, sino de escalones superiores, no salen directamente. Es necesario pues emplazarse en un lugar, tiene una antena dipolo, una especie de sogas, y hay que orientarlas con una brújula hacia el lugar donde uno quiere salir, ¿no? Si ustedes recuerdan ya en tecnología pues civil, cuando comienzan a colocar las antenas en el morro, decían oriente su antena, vale la pena, ¿no? Es algo así, ¿no? Pero durante el desplazamiento se tiene que parar, orientar. Pero ese tipo de radios no existían en el ejército en la década del 80 y cuando llegaron eran muy limitados. Lo normal era el radio de la línea Tadirán israelí, ANPR 77, ANGR 164, y todos ellos pues no son de los que rebotan en la ionosfera y regresan, sino que requieren estar intervisibles, ¿no? Con una limitación física entre los dos puntos de emisión y recepción. Entonces, intervenir directamente en lo que sucedía en las operaciones, en las condiciones de las patrullas y el desplazamiento continuo, es prácticamente imposible. Ya, gracias. Dígame, el sistema de comunicaciones en el ejército
tiene ya una estructura, ¿no? Una estructura, teniendo en cuenta que la división, el jefe de la subzona de seguridad, el general Valdivia, en calidad de jefe político militar, tenía dos jefes de Estado Mayor, un jefe de Estado Mayor operativo y un jefe de Estado Mayor administrativo. El nivel de comunicaciones desde la patrulla, comunicación no era posible desde el punto de vista de radio, pero desde el punto de vista de documentación, ¿cuál era más o menos el canal que debía de seguir? ¿Podría usted más o menos orientarlo? Normalmente, hasta antes de las operaciones en zona de emergencia contra el terrorismo, había un solo jefe de Estado Mayor que está encargado de coordinar las actividades del Estado Mayor. A partir de los 80, la mayor parte de las unidades, sobre todo las que están en operaciones, pasan a tener dos jefes de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor administrativo está encargado de personal, logística. El jefe de Estado Mayor operativo está a cargo de la parte de operaciones, instrucción, inteligencia, y esos miembros del Estado Mayor le responden y son ellos los que hacen las acciones de control. Pero si está hablando de la transmisión de órdenes, además del jefe de Estado Mayor operativo, que sería en este caso, las órdenes van hacia las unidades, ¿no? Si es el comandante general de una brigada, va a ir al comandante de batallón o de compañía independiente, según sea el caso, y de ahí baja hacia sus integrantes, ¿no? Compañía, patrulla, hasta son los que van a ejecutar directamente las operaciones, ¿no? Ese es el canal de comando, que por principio se debe respetar el canal de comando, y ya que el saltarlo termina por afectar la conducción misma de las operaciones y genera pues incongruencias en el actuar, ya que se reciben órdenes de varios sitios. Lo normal y lo que se busca permanentemente es que se respete el canal de comando para la difusión de las órdenes y para la entrega de los resultados de las operaciones. Gracias. Desde el punto de vista doctrinario, ¿nos podría explicar o ilustrar qué significa la unidad de mando? Unidad de mando es que solamente es un principio de la guerra, que solamente debe haber un solo comando en las operaciones. Digamos, cada persona no puede recibir, cada integrante del ejército no puede recibir órdenes de distintos sitios, ¿no? El soldado recibe órdenes de su cabo, de su sargento, el sargento de su teniente, el teniente de su capitán, y ese es el canal de comando. Pero la unidad de comando se refiere a que, por ejemplo, al capitán no le van a ordenar dos jefes de unidad distintos, o tres o cuatro, es uno solo y él depende de la misma manera. A cada comandante jefe de unidad no le van a dar disposiciones diferentes generales, tiene un canal de comando, por ahí le llegan las órdenes y por ahí él también informa de sus resultados, ¿no? Gracias. Quiero en la última pregunta respecto al sistema de inspectoría del ejército. Dígame, como consecuencia de la ejecución de este plan de operaciones, el jefe de la subzona de seguridad número 5, en ese entonces mi patrocinado, el general Valdivia Dueñas, ha sido materia de una inspección, de una investigación por inspectoría de la segunda región militar del ejército. El general Valdivia Dueñas, en su calidad de general de brigada, jefe de la subzona de seguridad, tenía capacidad de poder interferir en actos de investigación de la Inspectoría General del Ejército de la segunda región militar. Objeción. Doctora. Sí, el señor abogado ha traído el testigo como testigo técnico, le está haciendo preguntas directas a su patrocinado, no ha efectuado ninguna pregunta previa que introduzca información que haga referencia a que el testigo pueda conocer al patrocinado y la condición que ostentaba. En todo caso, que reformule y haga preguntas en su condición de testigo técnico. Ya, gracias. Doctor, ¿te va a reformular o va? Sí, no hay problema, lo voy a reformular. La objeción, reformule la pregunta. Por favor. General, ¿es posible? Primero, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿La inspectoría cómo funciona en el ejército?
hay inspectoría de distintos niveles, ¿no? El más alto nivel actualmente sería la inspectoría del Ministerio de Defensa. En realidad, durante los 80 no había una inspectoría del Ministerio de Defensa que además se aboca normalmente a aspectos administrativos, pero ya en la parte operativa hay una inspectoría en el Comando Conjunto, una inspectoría a nivel ejército, una inspectoría a nivel de las grandes unidades de batalla, que ahora son las divisiones de ejército. En esos momentos eran las regiones militares, ¿no? Y de él dependen las distintas inspectorías de cada brigada. Hasta ahí llega el nivel de inspectoría. En niveles inferiores ya no hay, no está orgánicamente un inspector, ¿no? El inspector está orgánicamente a partir de una brigada. La función de la inspectoría es, por una parte, digamos, dentro de su tarea rutinaria, hacer una o más inspecciones anuales a cada una de sus dependencias para verificar su grado de funcionamiento y el cumplimiento de las disposiciones que se hayan dictado, las leyes, etc. Y por otra parte, la inspectoría también tiene la función de investigar las denuncias que se produzcan contra alguno o parte de los elementos que están bajo el comando, no de ellos porque ellos son inspectores, sino del comando de su nivel. Vale decir, una inspectoría de una región militar, ahora división de ejército, hace las investigaciones en todas las brigadas que integran esa división de ejército. En los momentos que de los 80, la denominación era divisiones, ¿no? Ahora se llaman brigadas. Ok. Dígame, ¿qué grado militar tenía el inspector de la segunda región militar? Bueno, el grado que le corresponde, porque no puedo saber en esos momentos quién era, el grado que le corresponde a un inspector de una región militar es el grado de general de brigada. Ya. El grado de... y el jefe de la subzona de seguridad número 5 de Ayacucho ¿tenía la posibilidad de interferir esas investigaciones? No, doctrinariamente no tiene cómo intervenir porque el inspector depende del general de división, que es su jefe del comandante general de esa brigada, esa subzona, ¿no? Ahora, en esos momentos era divisiones, ¿no? Es el comando, las órdenes que recibe el inspector son del general de división, que es a la vez su superior y superior del comandante de la brigada o división en esos casos. Ese es un cambio de denominación, no de escalón de fuerzas, que antes se llamaba división y ahora brigada. Vale decir, el inspector tiene su comando directo y también tiene su información por línea de inspectoría, que por línea de inspectoría depende directamente del inspector general del ejército, que es otro general de división. Gracias, general. Eso es todo de parte de la defensa de José Rolando Valdivia Dueñas, señor director de debate. Ya, gracias. Por parte del Ministerio Público. Señor Vergara Ciapciap. Muy buenos días. Buenos Disculpen si en algún momento se me entrecorta la voz, estoy mal de la garganta. Le voy a hacer algunas preguntas. En su mayor parte son para que usted me diga sí o no, dependiendo de lo que se le pregunte. Y solo en los casos en que le pregunto fechas, ¿no? O cargos, ¿no? Allí sí ya serían respuestas completas. Comenzamos. ¿Es verdad que usted desempeñó funciones en la segunda región militar del ejército? Sí. ¿Qué fecha? ¿Qué periodo? Eso ha sido 2014 y 2015. Los meses exactos no recuerdo. Pero en ese periodo aproximado. ¿Qué departamentos del Perú comprendía la segunda región del ejército en ese periodo? En el periodo que yo he estado ya había cambiado la organización. O sea, tenemos Lima, Huánuco y el departamento de San Martín, con excepción de algunos distritos de acuerdo a la organización militar, pero si me habla de departamentos, esos serían los 3 departamentos,
Huancayo y Ayacucho, ya para la fecha que yo he estado, ya no dependían de la segunda división de ejército. Anteriormente, todo eso era la segunda región militar que sí abarcaba Ayacucho y Junín. Usted ha mencionado Huancayo y Ayacucho. En tal sentido, ¿tiene conocimiento si en el año 1988 también Ayacucho y Huancayo comprendían la segunda región? Sí, sí comprendían la segunda región. Huancayo y Ayacucho, además de los que ya me mencionó, ¿no? Sí. Muchas gracias, señor Vergara. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue su grado y el cargo que ejerció en el año 1980? 1980 era cadete. ¿Ya? ¿Tenía algún cargo? El cadete es un alumno de las escuelas militares de Era guay. 1980. Sí. No. ¿Cuál fue su grado y su cargo en 1988? Señor Vergara. No tengo mi hoja de servicios a la mano, señora fiscal. De lo que Sí. pueda recordar. Capitán. Capitán. ¿Tenía algún cargo? Por supuesto que tenía algún cargo, pues tendría que verlo. Como capitán, debo haber estado jefe de una compañía. O batería en mi caso, porque soy oficial de artillería. ¿Y hasta cuándo habrá estado como jefe de compañía? Aproximadamente. Hasta el año 92 que ascendía a mayor. En diferentes sitios, no quiere decir en el mismo lugar, ¿no? Los cambios normalmente son a los 2 años, algunas veces 1, raras veces 3. ¿Recuerda en dónde se encontraba, en el área que se encontraba usted asignado en 1988? Objeción, señor director de debates. Formule su objeción. Fundamento. Gracias, si me permite. Entiendo que el testigo de parte ha venido a exponer temas técnicos de la institución. No entiendo hasta ahora ninguna pregunta del Ministerio Público porque está preguntando temas que corresponden exclusivamente al oficial de su carrera y de servicio. No son temas técnicos. En todo caso, si está buscando el Ministerio Público verificar la trayectoria del señor general que ha tenido el honor de comandar el ejército, bueno, que lo exponga por qué motivos quiere saber toda esta trayectoria, ¿no? Pero lo que yo entiendo y he escuchado de la parte es de que el señor general ha venido acá a explicar temas técnicos y debería aprovecharse su presencia para justamente que quede todo claro, sobre todo los mandos que hubieron, etcétera, y todo lo que corresponde a la doctrina militar. Gracias. Y gracias, doctor. Traslado al Ministerio Público. ¿Va a reformular o va a resolver la observación, doctor? No, voy a resolver la observación. Sí, conforme se ha visto incluso su propio abogado, el que ha ofrecido el testigo, le ha preguntado sobre el inicio de su trayectoria militar, y dado que el testigo ha dado información respecto a esos años, nosotros le estamos preguntando qué cargos y qué grados tenía en los años de las respuestas que he mencionado a lo que ha preguntado el abogado que lo ha ofrecido. Y además debemos tener en cuenta que como testigo técnico también se le hace preguntas relacionadas con su credibilidad, lo que tiene que ver tanto con credibilidad subjetiva como con credibilidad objetiva. En otras palabras, también su experiencia, su nivel de conocimiento y trayectoria. Ya, doctora. Ahorita, brevemente, por favor. Si va... Sí, puntual. En todo caso, el Ministerio Público ha debido, como preámbulo para estas preguntas, iniciar diciendo que va a examinar al testigo primero por su credibilidad y en qué momento va a hacer preguntas técnicas, porque el testigo ha sido invitado como técnico. Gracias. Gracias. Bueno, se va a resolver la objeción. Es cierto que el Ministerio Público puede hacer preguntas sobre
la idoneidad del testigo. Ya realizó las preguntas correspondientes, solicitó que el informe cuándo ingresó a la escuela militar, qué grado tuvo en el año 80, qué grado tuvo en el año 88 y qué grado tuvo en el año 90, porque ya dijo que era mayor. Y nuevamente está reincidiendo en preguntarle si se acuerda del año 88. El señor testigo ha dicho que no se acuerda y creo que no es necesaria tal pregunta, ya que él no está aquí como un testigo directo, ¿no? Con otro tipo de testigo sobre los hechos. Es un testigo experto, quien, según lo ofrecido por la defensa, cuenta con solvencia académica, ¿no? Para poder venir a declarar, y por eso el tribunal admitió dicha declaración. Fundada la objeción, doctora, abóquese por favor a lo que es materia de sí, del testigo experto. Gracias. Sí, para puntualizar en base a las preguntas que le hizo el abogado del acusado Valdivia, usted, señor testigo, ha señalado que trabajó en la dirección de planeamiento. ¿En qué periodo fue esto? Señor Vergara. Sí, diga. Usted ha señalado al abogado del acusado Valdivia Dueñas que trabajó en la dirección de planeamiento. ¿En Sí. qué periodo realizó dicha labor? Fui jefe de la dirección de planeamiento el año 2012 y anteriormente trabajé 3 años con los grados de teniente coronel y coronel. Aproximadamente debe haber sido el 2001, 2002, 2003. De 2001 al 2003 aproximadamente. Y después el 2013, como ya le digo. No. Hay algún micro prendido, me parece, señor director de debates. Pues tener, doctora, ya se silenció. Ya, muchísimas gracias. Señor Vergara, estando a su pregunta, durante su etapa de dirección como jefe de planeamiento en el año 2012 y del 2001 al 2003, que trabajó, usted me dice, también como teniente coronel y luego el 2013 como coronel, ¿usted suscribió algún informe en esa condición de director de planeamiento y bueno, y anteriormente otros cargos respecto al caso Callara? No, pero está confundiendo las fechas. 2001, 2002, 2003, estuve trabajando en la dirección de planeamiento con los grados de teniente coronel y coronel. Y como general de brigada, ya como jefe de la dirección de planeamiento, ha sido el año 2013. Ahora, quizás hay un error que no tienen conocimiento de la línea de comando. Yo le expliqué, pero digamos, en los niveles inferiores. En operaciones, más arriba de las divisiones de ejército, en esos momentos regiones militares, las operaciones las conduce el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dentro de la DIT, de la Defensa Interior del Territorio, zona de seguridad nacional, subzona de seguridad nacional, en ese caso que el general Badía Dueñas estaba a las 5. O sea, la parte operativa la ve el Comando Conjunto. En la dirección de planeamiento del ejército recibe los planes del Comando Conjunto, ve la forma de apoyarnos. Pero si usted me dice informes, han habido muchos informes sobre el caso Callara. El 2013, que era el jefe, no hubo ninguno, y el 2001, 2003 no le podría asegurar, pero en mi campo no, y es casi con seguridad pues que no tenían por qué abocarse a eso. En todo caso, sí, eso es lo único que le estoy preguntando, si usted suscribió o no algún informe, eso es todo, sí. Si me dice algún informe, sí, varios, sí. Pero respecto al caso Callara, esa es mi pregunta. Objeción, señor director de debates. Ya contestó, doctor. Continuamos, señor fiscal. Muchas gracias, señor director de debates. Usted también señaló al señor abogado, ¿no?, que
en uno de los planes daba instrucciones del respeto a los derechos humanos. Quería consultarle a usted, en toda su trayectoria como director de planeamiento, ¿usted recibió en capacitaciones en temas de derechos humanos? Bastante, desde subteniente, alférez, capitán. Normalmente iban inclusive a dar la instrucción a las unidades, no del ejército, sino desde afuera. ¿Y en temas de derecho internacional humanitario recibió capacitación? Eso sí, pero eso sí es después, ya con el grado de mayor, y diferentes denominaciones, derecho internacional en los conflictos armados y el derecho internacional humanitario y los derechos humanos y cuáles son las diferencias y los casos en que se aplica cada uno. Ah, muy bien. Entonces, estando a toda esa preparación que usted nos dice, ¿el convenio de Ginebra resulta aplicable a civiles? Objeción, señor director de debates. Ya, gracias. Señora fiscal, voy a declarar fundada la objeción. Por favor, abóquense a lo que es la utilidad y pertinencia que se acoge al perito. Ya, gracias. Okay. ¿Usted ha tenido preparación en temas de inteligencia? Y es el curso básico de inteligencia de teniente, no, de capitán, y sí he ocupado algunas veces el puesto de C2. ¿En qué fecha usted llevó su primer curso de especialización en temas de inteligencia? ¿Recuerda? Debe haber sido el año 87. Cercano. ¿Recuerda en el año 1987 qué grado tenía usted? Objeción, señor director de debates. Fundada la objeción. Ya indicó que no se acordaba los grados que tenía, aparentemente era capitán, pero no se acordaba con seguridad y usted incidió en el año 88, doctor. ¿Usted ha trabajado en Ayacucho? Señor Vergara, ¿usted ha trabajado en Ayacucho? Señor Vergara. Está mal su señal, no se le escuchó nada, se congeló la imagen. Señor Vergara, ¿usted trabajó en Ayacucho? No, no he prestado servicios en Ayacucho. Ok. Eso es todo por el Ministerio Público. Gracias. ¿La parte civil? Sí, muchas gracias, señor director de debates. Algunas preguntas de precisión, señor Vergara. Usted ha mencionado, ha hecho una diferencia, ¿no?, entre las radios que se utilizaban, digamos, comúnmente para la comunicación, y ha mencionado la diferencia entre estas radios, digamos, más básicas y las radios Thomson. En el supuesto en el que durante estas ejecuciones se hubieran utilizado radios Thomson, estas entiendo que tienen un mayor... Objeción. A ver, doctor, todavía no ha terminado la pregunta. Yo me estoy oponiendo porque está hablando de ejecuciones. ¿Qué es eso? Está hablando de ejecuciones. Por favor, Ejecución de orden de operaciones, doctor. A eso se refiere la doctora. Ejecución de orden de operaciones. Pido disculpas, señor magistrado. Gracias. Continúe, doctora. Sí. Me podría, en todo caso, como le mencionaba, ¿no?, si es que se hubieran utilizado radios Thomson durante las actividades militares que se desarrollaron en el marco del presente caso, estas radios Thomson tienen un mayor alcance que los 8 kilómetros que usted ha mencionado. ¿Nos podría precisar un poco, por favor? Las radios Thomson que llegaron después es otro tipo de frecuencia, no es HF ni VHF, es banda lateral única, son las que rebotan. Pero inclusive teniéndolos, tendría que ver lo que es un radio Thomson o Tairán 2000. Es mucho más pesado, hay que llevar baterías,
hay que ver cómo cargarlas, hay que llevar una antena especial. Quiere decir que no son muy adecuadas para que una patrulla los cargue durante todo el trayecto. Normalmente se operan en instalaciones fijas o semifijas. Estas radios, entiendo, como lo ha mencionado, tienen una antena que permite una comunicación más amplia, ¿verdad? Sí. Y con este tipo de radios sí se podrían haber comunicado, entiendo, las patrullas con las bases militares. Dependiendo la ubicación de la patrulla y las bases militares, ¿no? Claro. Está bien, señor Vergara, muchas gracias. Usted también nos ha mencionado un poco acerca del funcionamiento de el Estado Mayor, ¿no? Mencionando que hay pues un jefe operativo y un jefe administrativo que responden, digamos, a el jefe digamos, al jefe del Estado Mayor, digamos, como en este caso sucedió. ¿Es posible que estos jefes operativo y administrativo ejecuten operaciones sin el conocimiento del jefe que tienen ellos? Si ejecutan una operación sin conocimiento de su jefe, pues estarían fuera del reglamento, las normas y las leyes. No pueden. No podrían. Entiendo. No deberían, tendría que ser la respuesta. Claro. Sí, solo eso de nuestra parte. Muchas gracias, señor Carlos Vergara. Gracias también. Gracias. Continuamos con la declaración del testigo. Los abogados de los más acusados van a realizar preguntas. Levanten la mano. Defensa, Ricardo Franco. Ya, doctor. Por favor, doctor Franco Lapúa, realiza sus preguntas. Muchas gracias, señor magistrado y los demás magistrados que están a su alrededor. Igualmente la señorita fiscal. General, le voy a hacer unas preguntas, pero netamente técnicas. Soy el abogado Ricardo Franco de la Cuba. Y le voy a hacer unas preguntas netamente técnicas. Dígame, ¿usted ha llevado el curso de subversión o lucha armada en el ejército? Sí. Los cursos de subversión y lucha armada siempre se han dado y a partir del año 80 se incentiva la instrucción en los distintos cursos que lleva todo oficial, curso básico, curso avanzado, curso de comando y Estado Mayor. Muchas gracias, señor general. Otra pregunta. Usted podría, no sé si podría usted diferenciar la lucha armada que ocurrieron en los años 60 con la lucha armada que ocurrieron en los años 80, es decir, la lucha armada de las guerrillas del año 60 y la lucha armada de terrorismo del año 80. ¿Había una diferencia en las acciones subversivas que realizaban estos terroristas? Bueno, en la parte operativa usted lo acaba de resumir. Las acciones de los 60 son básicamente guerrillas que responden a la teoría foquista del Che Guevara y a influencia cubana. La guerrilla, la subversión de los años 80 es básicamente terrorismo. Su accionar cada vez se aleja más de las guerrillas y otras formas y se convierte en un movimiento totalmente terrorista. Adicionalmente, la subversión del año 80 es de tendencia maoísta, cuando Mao ya no estaba, ¿no? Sabemos que Guzmán se autoproclamaba cuarta espada de la revolución mundial, es decir, que él encabezaba encabezaba a nivel global esa lucha, ya que no reconocía autoridad ni de la entonces URSS ni de la China de Deng en esos momentos. Entonces, básicamente, los 60 son guerrillas con el concepto foquista de Cuba y Che Guevara, y en los 80 son el movimiento subversivo es básicamente terrorista y partiendo pues de la técnica de Mao de lucha popular prolongada. Muchas gracias, magistrado. Señor general, sobre esa misma pregunta quisiera que somos civiles, nos entendemos muy bien, los que están ahí participando. Las acciones de lucha armada que realizaba el señor Luminoso en los 80, ¿podría
y usted dice que son terroristas. ¿Podría poner un ejemplo, por ejemplo? ¿Qué acciones tomaban estos señores? Bueno, el terrorismo técnicamente es cuando la acción en realidad, más allá de su objetivo aparente, lo que busca es aterrorizar al mayor número de gente, al mayor número posible de individuos o a la sociedad en su conjunto o a un sector de la sociedad. Pero el movimiento terrorista, digamos, en las acciones terroristas, todos sabemos las grandes acciones terroristas como la explosión en Tarata, el asesinato de María Elena Moyano, que ya la parte de causar terror es dinamitar el cuerpo, etcétera, delante de sus hijos, ese tipo de atentados. Pero, digamos, ante el rechazo de la población cada vez se van haciendo más extremos los actos terroristas, ¿no? Pues llegar a una población y someter a juicio popular al dueño de una bodega porque tiene una caja de leche evaporada como si fuera un gran capitalista y ejecutarlo delante de la población, ese es un acto terrorista que ya no solamente causa miedo, sino también termina por generar rechazo a las mismas acciones terroristas de los que pretendían convencer, y esa es parte importante de cómo empieza la derrota de Sendero Luminoso. Muchas gracias, general. Voy a hacer una pregunta. Dentro de sus conocimientos que tiene con respecto a la guerra subversiva de los 80, llegó a tomar conocimiento cómo estaba organizado Sendero Luminoso, pero su organización, si me la puede decir, hasta llegar hasta las provincias de la sierra. Quisiera decir cómo estaba organizado. Más que organización geográfica, lo que yo incidiría es que el Sendero Luminoso, pues, de los 80-90, tenía, pues, 3 elementos declarados por ellos mismos, ¿no? Tipo bases de la discusión, que creo que es el único documento que llegaron a propagar semioficialmente, ¿no? Tiene el partido, el Ejército Guerrillero Popular y el Frente Único como germen del nuevo Estado, pero en la parte de las operaciones militares eran sus 3 líneas, ¿no? Tiene la fuerza principal, que en realidad pues son los terroristas. Normalmente en las épocas pues de los 80-90 son columnas itinerantes armadas que se van desplazando por determinados ejes geográficos, que cada uno tiene pues su ubicación, y que era uno de los objetivos de inteligencia llegar a conocer. Pero bajando eso tiene la fuerza local. La fuerza local son elementos que tienen poco armamento, lo esconden normalmente en caletas, no se desplazan como la fuerza principal, sino están organizados en un sector geográfico y ahí actúan. Y finalmente tienen la fuerza de base, que en realidad la fuerza de base es toda la población, que la llevan con engaños, narcotizada con alcohol y coca, o por el terror la obligan a participar en las acciones. Entonces, digamos, si la acción obligan a la fuerza de base, que normalmente no está armada, a lanzar dinamitas, galgas. Si la operación da resultado, la fuerza principal la termina. Si no da resultado, la fuerza principal se repliega y evita bajas. Eso ya no tanto es organización, sino forma de actuar. Pero sí es importante precisar que, digamos, la fuerza principal sí ya son elementos altamente ideologizados y que permanecen, digamos, permanentemente como fuerza militar de Sendero. La fuerza local no es así. La fuerza local se activa a petición o cuando llega la fuerza principal, y la fuerza base, la mayor parte actúa obligada, ¿no? O engañada. Señor general, le voy a hacer una pregunta cerrada, si usted me dice sí o no. Los fines de Sendero, le voy a hacer una pregunta cerrada. Los fines de la organización terrorista Sendero Luminoso era era la captura del poder, ¿sí o no? Sí, pero decir solo eso está incompleto, pero ese es el fin primordial, claro.
Ya, porque ¿cuál serían otros fines, señor general? Destruir el Estado y reorganizarlo de acuerdo a sus ideologías, mediante, enunciaba, mediante sucesivas revoluciones culturales hasta llegar a implantar el comunismo. Saben que hubo la revolución cultural de Mao y el daño que causó, pero está mucho más cercana a la revolución cultural que condujo Pol Pot, que sí llegó a la eliminación física de 1/3 de la población de Camboya. Muchas gracias, general. La última pregunta. Usted ha dicho de que dentro de la organización de esta organización terrorista Sendero Luminoso, usted habla pues de la fuerza principal, pero me refiero a la fuerza base, que usted ha dicho que la fuerza base era la población. Mi pregunta es, no sé si vayan a molestar, ¿llegó a tener conocimiento que la población de Cayara era la fuerza base de Sendero Luminoso? No. Ya, ese es todo, señor magistrado. Gracias. No hay más preguntas de los demás abogados. Por parte de la Dirección de Debates. Señor testigo, una aclaración. En cuanto a las radios Thomson, dijo usted que me aclare, eran de mayor peso y era difícil su traslado porque necesitaba una antena especial y que ello mayormente se instalaba en las unidades. ¿Es así? Sí, pero no diría en las unidades, sino en bases permanentes o semipermanentes. Lo que sí, digamos, como dotación para el ejército, nunca alcanzó pues a ser de patrullas de secciones ni de compañías, sino de nivel unidad o superior. Ahora el peso está derivado por el volumen del equipo y por la necesidad de trasladar varias baterías o un elemento para cargarlas, no tanto por la antena que no es tan pesada ni voluminosa. Ya, gracias. Y cuando las patrullas salen por una orden de operaciones, etcétera, ¿qué radio llevan mayormente? Esa radio no existía en comienzos de la década de los 80. Bueno, no existía en el ejército del Perú. Entonces, las radios que usábamos era la línea Tagirán, radio israelí. Normalmente, para ese nivel, ANPRC 77. Ya. ¿Y qué distancia esa radio se conectaba con la radio Thomson que estaba en la gran unidad? ¿Sí? No puede llegar a conectarse, está muy, su alcance es menor, no llega. No llega. No llega, es muy difícil. Peor en terreno, si fuera un terreno llano como la costa, o algunos sectores de la costa, cabe la posibilidad, pero en un terreno pues muy accidentado como es en nuestra sierra, el alcance teórico inclusive se reduce. ¿De qué sirve entonces llevar el radio? Porque se comunican entre las patrullas, o en todo caso, con otro radio, que el que está a cargo de la operación localmente tiene un radio similar, o podría tener un radio similar, pero hasta el puesto de comando no llega a un radio 77, que es la dotación habitual de compañías y patrullas. Ya, gracias. Eso es todo, señor testigo. Señor presidente, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta, doctor Llerena. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Cayata, ¿alguna pregunta? Sí, doctor. Un par de preguntas, gracias. Señor de Guerra, buen día. Buenos días. Señor, usted dice que entre patrulla y patrulla había unas radios. ¿Cuánto de alcance tenían estas radios que tenían las patrullas? Yo no digo que que cada patrulla tenía una radio, es lo que correspondería o lo que podrían entregar el jefe de operaciones en el marco del material existente en esas épocas. O sea, una radio 77 por compañía. El alcance teórico es 8 kilómetros, pero si las patrullas están, digamos, a 3 kilómetros y cada uno está en una quebrada profunda y entre ellas hay una elevación de 3.000 metros, no se van a comunicar. Eso es porque a usted se lo dijeron, ¿no? Usted no tuvo contacto o no vio esa radio. Por supuesto que esas radios eran de dotación de todo el ejército y por supuesto que las operé. No, pero usted acaba de decir que no le consta que le hayan dado a las patrullas, ¿no? No me puede constar, yo no estaba ahí. Ya. Pero ¿a quién se les asignaba esa radio que usted sabía? En la dotación habitual, ese es un radio tipo compañía. Ya.
Ya. ¿Y usted llegó a manipular una de esas radios? ¿La Thomson o la que llevan las patrullas? La 77 todo el tiempo. Ah, ya. Ya. Entonces podría decirse que tiene casi el La mismo Thomson, alcance. Porque se está viendo la señal del testigo. Ya, no voy a formular más preguntas, doctor Llareña, gracias. Ya, gracias. Bueno, ya acabó la declaración. Su declaración, señor Vergara. Muchas gracias gracias a usted, hasta luego. por su tiempo y por asistir a este plenario. Puede usted retirarse si lo desea. Gracias. Ya. Bueno, por favor, un minuto. Ya. Bueno, se ha verificado la agenda y no es posible prorrogar esto más porque tenemos audiencia a las 9. En el proceso número 16-2013, que corresponde al señor juez superior de Cocayato. En ese sentido, se pregunta a los abogados presentes, Ministerio Público, en cuanto a la resolución que este juzgado, este tribunal, por favor, disculpen, este tribunal indicó que iba a emitir en cuanto a los pedidos de los abogados. No habiendo tiempo para una lectura integral de toda la resolución, se hace saber a las partes que se va a dar lectura a la parte resolutiva, con el compromiso de que hoy día ya la resolución está en sus casillas electrónicas, a más tardar en la tarde. Ministerio Público. Bueno, sí, ya, y nosotros ya podremos decidir la decisión que se adopte de acuerdo a los considerandos que digan su resolución. No nos oponemos, dado el tiempo. Gracias. La parte civil, Sin oposición, señor director de debates. por parte de la defensa del señor Solórzano, doctora Santana. No hay ninguna oposición, señor Doctor director de Gil, debate. por parte del señor, de la defensa del señor Gil Espejo. Señor magistrado, si usted está indicando que va a leer la parte resolutiva porque no tiene tiempo, pero usted se está comprometiendo que en la tarde nos va a hacer llegar el íntegro de la resolución a las casillas. Entonces, no estamos, entonces estoy conforme. Ya, gracias. Por parte de la defensa, el señor Valdivia Dueñas. Conforme, señor director de debate. Por parte de la defensa, el señor Abelardo Dávila. Conforme, señor director de debate. Por parte de la defensa de los demás acusados ausentes y contumaces. Conforme. Doctor Culpal. Conforme, señor. Ya, conformidad. Entonces, vamos a pasar a la lectura de la parte resolutiva. Bueno, este tribunal, la tercera sala penal superior declaradora transitoria, por los fundamentos expuestos, resuelve, primero, declarar infundada la exención de prescripción de la acción penal en aplicación del pleno de la sentencia número 190-2025, emitido por el Tribunal Constitucional y en aplicación de la ley 32-107, formulada por la defensa de los acusados recurrentes, por cuanto los hechos de los delitos de homicidio, del delito de homicidio calificado prescribiría en enero del año 2032 y el plazo del delito de desaparición forzada no ha empezado a computarse. 2. Declarar infundados los pedidos de nulidad y de archivo de la presente causa formulado por la defensa de los acusados Avendaño Dávila y Valdivia Dueñas. 3. Declarar infundado el pedido de excarcelación inmediata formulada por la defensa del acusado Avendaño Dávila. 4. Continúese con el séquito de la causa conforme su estado. Conforme indicado este tribunal, la resolución en su integridad será notificada en sus casillas el día de hoy y desde ahí empezará a correr el plazo ya con el íntegro de la resolución, efecto de los abogados vean por conveniente en cuanto a esta decisión del tribunal. Entonces, señor presidente. Señor magistrado, Dígalo. Desde ya interpongo recurso de apelación contra esta resolución prevaricadora que voy a denunciar contra la Junta Nacional de Justicia. No lo había hecho, ahora sí lo voy a hacer. Quiero esa resolución para pasarla para allá. Perfecto, doctor. Gracias. Entonces, como saben, la próxima sesión es por vacaciones, es una audiencia de enlace, ¿ya? De enlace únicamente. Señor presidente, según lo ordenado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, serían los días 11 y 23. Bien, esta audiencia va a continuar el día
11 de septiembre, de 11 de la mañana a 11:30. 11 de septiembre, disculpe. Febrero. 11 de febrero. Disculpe el lapsus. 11 de febrero, de 11 a 11:30. Sí, similarmente va a ser también el día 23, ¿no? Señor 23 de presidente. febrero, a la misma hora. Ya, gracias. Entonces, ¿Podría 11, repetir las fechas, señor magistrado, 11 por favor? y 23 de febrero, ¿Ah? de 11 a 11:30. Esos 2 días van a ser enlace, puente. 11 de febrero, ¿qué fecha, qué hora? De 11 a 11:30. Y el día 23 Conforme. también, de 11 a 11:30. 11 de la mañana. Sí, doctor. 11 de la La segunda mañana. fecha es 23, ¿no? Señor magistrado, la El segunda fecha. 23, el 23, en la misma hora, de 11 a 11:30. Ya, bueno, estando ya, hemos pasado más de 15 minutos, la audiencia ha concluido. Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días.